Así concluye esta conferencia de prensa mañanera muy interesante en la que la doctora Claudia Sheinbaum no solo le podría dar una clase pues en ciencia a los ministros, una clase en políticas públicas, una clase en cuanto a la lucha social, al activismo, una clase de ciencia política, sino que a esos, los doctores de la ley que tenemos, bueno, esos 8, no los 11, ¿no? Esos 8 ministros del clan facho de la Suprema Corte de Justicia, les da una clase de derecho. Imagínense, y lo digo con todas sus letras, de verdad, una clase de derecho que también le podrían dar a estos ministros, cualquier estudiante de, híjole, los primeros años de la carrera de derecho, debido a que pues hay una serie de principios constitucionales que no están tomando en cuenta estos tipejos. Fíjese que le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum, pues, qué opinaba, ¿no? de las últimas determinaciones en cuanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo es que están intentando tirar la elección por ahora de jueces y magistrados, más no de ministros, con tal de que los ministros, esos que están intentando tirarla, se puedan retirar con un paquetote multimillonario, ¿no? Se puedan ir con un retiro millonario. Y la doctora Claudia Sheinbaum exhibe que en todo caso, pues los autoritarios son ellos. Son ellos. De hecho, la opinión de hoy se puede recuperar el clip 13 porque esta es una clase de derecho, señoras y señores, que pues debieron tener estos ministros y ministras hace mucho tiempo. Mire, lo digo sarcásticamente, porque al igual que la doctora Claudia Sheinbaum, sé que estos tipejos y tipejas saben perfectamente que están rompiendo la ley, que no están respetando ellos la Constitución, que la Constitución no puede ser inconstitucional como principio de derecho, si usted lo quiere ver así. Y aún así están en este tipo de tonterías. La doctora se basa en el principio primero, ¿no? En la primera irregularidad de que los partidos políticos no pueden presentar controversias a la Constitución, no pueden presentar amparos sobre temas constitucionales, solamente como entidades políticas, como partidos políticos, pues obviamente pueden presentar impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y etcétera, más no ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otro tema que no sea lo electoral. Mire usted esta interesantísima clase de derecho que da la doctora Claudia Sheinbaum, pues a esa bola de burros, es lo que son los burros. Yo los hubiera mandado, mire, al rincón con las orejas de burro a esos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 8, ¿no? Son 8. Son todos ellos, menos Lenia Batres, menos Loreta Ortiz Alf y menos Yasmín Esquivel, a quien, por cierto, entrevistó, bueno, a 2 de ellas entrevistó el queridísimo Ricardo Sevilla, pero ya lo platicaremos con él. Ayer ya se había tocado esta situación del retiro de los ministros, bueno, la renuncia de estos ministros, que bueno, de alguna manera no quieren renunciar no querían renunciar a su haber de retiro. En Diario Basta hicimos un pequeño ejercicio solamente de lo que es la cuestión de su fondo de ahorro. En el fondo de ahorro un ministro puede dar el 10% de su salario. Si estamos hablando de 750,000 pesos mensuales, son 75,000 pesos que multiplicados por 12 pues nos da un total de 9 millones de pesos. Y el Consejo de la Judicatura les da otro 10%. Esto nos dieron fuentes cercanas en este caso al Poder Judicial de la Federación, no es nada inventado, ¿no? Y es algo que ya se ha venido documentando. Entonces, un ministro en 10 años, nada más tomamos en cuenta los 10 años, estaría recibiendo por retiro 180 millones de pesos. Eso sin contar. Con mucho respeto para el compañero corresponsal que se aventó una pregunta larguísima, mi amigo don David el Grande le va a adelantar un poquitito porque, insisto, ¿no? Lo que nosotros como corresponsales, como periodistas, digamos, si queremos ahí tener el micrófono para nosotros, pues eso es lo que menos importa. Aquí lo que más importa es lo que usted diga y lo que planteen los verdaderos pues actores de lo que está ocurriendo en estos momentos. Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial,
Las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia, los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes. Pero el asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir, se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México. Y más adelante la presidenta insistiría en que el tirar la reforma judicial pues simplemente no es legal, ¿no? O sea, no es legal, y que ese es el tema. Por eso es que es muy grave. Por eso es muy grave que los ministros y ministras continúen con este proyecto de Alcántara Carrancá, a pesar de saber que es ilegal, ¿no? Imagínense, es ilegal, lo saben. Dijo que pueden no estar de acuerdo, lo insistió varias veces, ¿eh? Puede que como personas, como fachos que son, pueden no estar de acuerdo con la reforma judicial, pero eso no significa que por estar no de acuerdo con la reforma vayan a determinar en contra de la reforma. Híjole, perdón que lo echo al agua, donde ayer me encontré, pero no sé si se lo mandé, me encontré con un audio de una respuesta que le da Saldívar, el exministro Arturo Saldívar, a un muy madrileño, Ciro Gómez Leiva, y enojón, ¿no? Muy enojado del decirle que es que están haciendo el ridículo los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que están incurriendo en una serie de irregularidades y que pues evidentemente están tomando partido, lo están politizando. Por ejemplo, ¿sí lo tiene David? A ver, vamos a ver si es el que tiene mi amigo don David el Grande, para darle un poquitito de contexto a lo que le está planteando la doctora Claudia Sheinbaum a nuestros compañeros corresponsales ahí en la mañanera. Y estamos todavía platicando con lo que platicas pues con el ministro Arturo Saldívar, y tiene que ver precisamente con el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Y bueno, pues lo que se está planteando es qué tanto va a llegar, porque además la decisión supongo que tendrá que ser pronto, iniciarían el jueves, me imagino que podría ser, no sé si esta semana, ya no alcanzar esta semana quizá a discutirlo, ministro. No sé cuándo lo van a iniciar a discutir, porque lo que yo supe el día de ayer es que hoy el Pleno iba a determinar la fecha. Hay una regla en el Pleno que es, quizás también la rompan, están rompiendo todas las reglas, que los proyectos se tendrían que distribuir entre los ministros 8 días antes de la fecha. Entonces tendría que ser el martes, pero pues si la mayoría quiere discutirlo de inmediato, pues así lo harán. Ya después de tantas vulneraciones al orden jurídico, pues ya sería la menor. Pues más o menos al estilo del Poder Legislativo, que también se han dado todas las licencias para apurar el paso, Arturo. A ver, aquí hay algo que bueno que tocas esto, Ciro. Es muy distinto y voy a tratar de explicarme. En materia de una democracia constitucional, siempre hay una tensión entre
lo propiamente democrático, la voluntad del pueblo, los órganos elegidos democráticamente y el órgano de control constitucional que normalmente no es electo y que no tiene esta legitimación directa del voto popular. De tal suerte que a lo largo de la historia y del derecho comparado, los tribunales y la Corte Mexicana, por regla general lo había hecho hasta hace 6 años, tienen una especie de autocontención. Es decir, ellos saben que no pueden imponerse a la voluntad mayoritaria porque entonces pierde todo sentido el control constitucional. La función principal de los tribunales constitucionales es defender la Constitución, no sustituirse en el órgano y en el poder reformador de la Constitución. La Corte no es Constitución, es también un poder constituido. Y reitero, puede ser opinable y discutible si en ciertos supuestos puede haber una situación extrema en que un tribunal constitucional revise determinada reforma por violar el núcleo esencial de un derecho. No es el caso, están violando la ley al resolver un asunto en el que están impedidos, están dando una legitimación a los partidos políticos que no tienen y están invalidando la reforma además de manera interesada, porque si todo lo que dice el proyecto es cierto, tendría que haber invalidado todo. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos y ellas se quieren ir con su haber de retiro y entonces solo invalidan lo de jueces y magistrados con argumentos que desde mi punto de vista no se sostienen. Decían hace un rato aquí, la separación de poderes es esencial en democracia. Por supuesto, sin separación de poderes no hay democracia, pero aquí no se está afectando la separación de poderes. Se está estableciendo una forma distinta para elegir a los jueces y juezas del país. Entonces, en 43 estados de la Unión Americana no hay democracia porque se eligen popularmente las y los jueces. Tampoco se afecta a la independencia judicial. Si me apuras, se va a fortalecer la independencia judicial con la reforma. Entonces me parece que en forma, fondo, en legitimación para acceder y en los argumentos constitucionales vemos una pieza política interesada que no resiste desde mi punto de vista un análisis jurídico y que sería un pésimo precedente, que la primera vez que la Corte se atreviera siendo deshonesta con sus propios precedentes, a vulnerar la potestad del poder reformador de la Constitución, sea en un asunto en donde tienen ellos un interés. Todo tribunal, pero sobre todo la Corte, tiene que ser deferente con sus precedentes. En este asunto está apartándose de todos los precedentes por más de 30 años que se fueron construyendo. Yo en muchos de ellos estuve en minoría y ya lo he dicho aquí, yo no estoy incurriendo en ninguna contradicción. Estoy analizando el actuar de la Corte, no siendo honorable y respetuosa de los precedentes, no siendo honorable y respetuosa con sus funciones, asumiendo funciones que no le tocan y en un asunto donde tienen un interés muy claro. Yo espero que haya la sensatez y la prudencia en las y los ministros y no den este paso que me parece que no traerá nada bueno para el país. Me parece que por cierto que ya no está el completo, pero en la grabación original, en el encuentro original, Ciro se puso a chillotear ahí como de costumbre, a defender a la Corte, decir, pero es lo mismo que está haciendo no sé qué, no sé cuánto. Y pues el ministro le cierra la buchaca, ¿no? Lo exhibe, vamos, también, ¿no? Como un ignaro del derecho y así quedaron, ¿no? La verdad es que, mire, esto por demás es político. Y así se tiene que enfrentar como algo político, ya, ¿no? Así. Nos preguntaban desde el principio de nuestras transmisiones qué va a pasar si el 5 de noviembre, que es cuando van a votar esta determinación, este proyecto del ministro Alcántara Carranca, esos 8 ministros del bloque fangoso de la derecha votan en contra de la reforma judicial, la tiran, pues no va a pasar nada. Va a ocurrir efectivamente una crisis constitucional, pero los diputados y senadores llegaron a conocer que no acatarán la determinación de esa pseudo Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, antes de presentar y regresar con nuestro queridísimo amigo Manuel Ibarra, periodista independiente, le quiero pedir al equipo que nos grabe para darle a usted una noticia de última hora. Mire,
acaban de revelar que el narcotraficante Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el narcogobierno de Felipe Calderón, apeló con su abogadete, este tipejo llamado César de Castro, tanto el veredicto de culpabilidad en su contra por conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en organización criminal y conspiración para importar drogas, así como su sentencia a 38 años de prisión, por lo que ahora un tribunal de apelación tendrá que decidir sobre este criminal. Pero mire, si lo soy perfectamente honesto en cuanto a el sistema judicial estadounidense, las apelaciones solamente tienen de alguna otra forma un buen fin, solamente tienen algún tipo de posibilidad en caso de que se presente pues una prueba de último momento, ¿no? Que la defensa pueda utilizar alguna prueba, algún indicio de que su cliente fue juzgado incorrectamente, eso para reponer el juicio o bien para declararlo inocente. Solamente así. Y en la mayoría de los casos tienen que ser pruebas incluso de ADN, ¿no? Lo que ha salvado a, por ejemplo, muchas personas de incluso ser ejecutadas o de ser condenadas a cadena perpetua, ha sido que encontraron, no sé, ¿no? En la escena del crimen, ADN que no los incrimina y ya con eso salen, pero pues aquí la ven difícil los expertos en el sistema judicial de los Estados Unidos y a ver cómo le va. Todavía no se sabe, estuve buscándolo en el sistema penal, en el sistema de correcciones federal, no lo encuentro todavía a qué penal lo van a trasladar. Se ha planteado por ahí que va a ser el ADX, este penal de alta seguridad, este infierno en la tierra, en el que están los hombres, pues según esto solamente los hombres más peligrosos de los Estados Unidos. Así que muy pendientes de esta nota, público consentidor. Y ahora sí, vuelvo a saludar a mi amigo, al queridísimo Manuel Ibarra. Manuel, pues te dejaron con la papa en la boca porque comenzó temprano la conferencia de prensa mañanera. ¿Cómo estás, amigo? Gracias, Toño. No, pues muy bien. Empezó antes con un par de minutos, ¿no? Antes. Qué sí, bueno. Sí, no, antes de lo esperado, y pues estábamos hablando de